Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Hoy es un día muy importante para nuestro país, que se ejerce el derecho y el deber democrático de elegir nuestro futuro gobernante. Y por estos días hemos escuchado mucho una afirmación como esta, que el futuro de este país está en manos de cada colombiano que ejerce su voto. Entonces esa es la afirmación: el futuro de nuestro país está en manos del pueblo, en manos de cada persona que ejerce su deber y derecho al voto. Así es el pensamiento. Fíjese qué tan contraria es esta visión al Evangelio. Por eso el Evangelio tiende a ser efímero, irrelevante para la sociedad secular, porque está muy arraigado, es muy dentro, muy parte del corazón del hombre, suponer que todo lo que sucede en nuestras vidas depende justamente de cómo obramos y qué decisiones tomamos. Eso para hablar de todos los aspectos de la vida. Yo creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo que muchas cosas de la realidad humana estarían en manos de la administración del hombre si nosotros viviéramos en la condición de Adán y Eva antes de la caída. Porque antes de la caída Dios los une en matrimonio y le dice a ellos: fructificad, multiplicad, llenen la tierra, regocíjense. Y antes de esto, Dios establece a Adán como ese administrador, como ese mayordomo fiel, e incluso le pide poner nombre a cada animal, a cada ser y a las plantas. Así que en esa condición donde había una perfección moral en Adán, sí podríamos pensar que muchas cosas, por determinación de Dios, serían fieles al mandato de Dios y las realizarían los hombres. Pero a partir de la caída, toda la naturaleza, la condición más interna del hombre se vio tan afectada que, aunque muchas veces el hombre desea hacer el bien, ese bien incluso está condicionado a una voluntad que es caída. Y pienso en esto porque la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo para la iglesia en esa época y hoy para nosotros, insiste muchísimo en esto, que el futuro, y más específicamente la salvación del hombre, nunca puede producirse o la podemos alcanzar desde nuestras obras. Ahora, como el apóstol Pablo habla en gran medida a una comunidad judía, él enfrenta la discusión teológica acerca de qué es lo que nos hace ser hijos de Dios, qué es lo que nos permite estar confiados en que Dios está delante de nosotros. Un judío podría pensar o recordar la historia y decir: nuestros padres pasaron a través del desierto y Dios los guiaba de día y una nube les protegía de los rayos ultravioleta y ellos sentían la fresca brisa en medio del desierto, como ese susurro de Dios diciéndoles: voy con ustedes y los voy guiando y los voy protegiendo. Ellos podrían recordar justamente cómo Dios les libró de batallas que humanamente no era posible ganar. Así que los judíos siempre tenían esta memoria histórica y decían: Dios está de nuestro lado porque nosotros somos su pueblo escogido. Y nosotros tenemos la señal de la circuncisión y cumplimos la ley. Así lo pensaban los judíos. Y cuando uno llega a pensar que es tan cumplidor, tan fiel, que es tan suficiente, que puede alegrar el corazón de Dios, podría uno tener cuidado, porque muy probablemente detrás de esa seguridad se esconde la soberbia, la altivez, la actitud de Satanás, quien pensó que podría ser igual a Dios. Creo yo que a partir de la caída
los seres humanos no tenemos la capacidad de experimentar tantos bienes, tantas alegrías, tantas satisfacciones y no llegar a sentir que es que lo merecemos o que podemos compensar a Dios. Esta no es solo una discusión de Pablo con los judíos de la época, sino es una discusión del Espíritu de Dios a través de la Escritura al corazón de cada ser humano, de aquellos que dicen: la seguridad está en nuestra fuerza, el futuro está en nuestras decisiones. Fíjese qué contradictorio o qué triste a veces es darnos cuenta que una persona puede tener la mejor dieta, ir al gimnasio, cuidarse, vivir en el campo, vivir en un ecosistema de tanta seguridad en su salud, y de repente le duele por aquí y le amenaza un diagnóstico terminal. Dice: pero que se mueran los malos, los que no se cuidan. Y así por el estilo. Nos suceden tantas cosas, pero casi que inmediatamente resalta una voz que dice: no es justo, por lo menos no conmigo, no es justo. Porque dentro hay como esa aspiración sobre la idea de que si cumplimos, le cumplimos es a Dios, satisfacemos a Dios, y por lo tanto no merecemos que nos sucedan cosas malas. Todo esto hace parte del razonamiento en nuestros corazones y de la aflicción, porque por razón del pecado, no se trata que el hombre quiera acabar con todo. De hecho, los seres humanos queremos cada vez sentir que lo hacemos mejor, que vivimos mejor, que nos relacionamos mejor, que cuidamos mejor. Pero ese bien querer para el bienestar tiene un yugo. Es el yugo del pecado. Y en el capítulo 4, donde haremos un breve repaso o análisis de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y tratando él el tema de que las personas no somos justificados delante de Dios por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Recuerdan ustedes, ese fue el tema del Espíritu Santo la semana pasada para nosotros. Así concluye el capítulo 3. Luego, por la fe es invalidada la fe, en ninguna manera, sino que la ley confirma que necesitamos a Dios y que no podemos nosotros cumplir la ley perfecta de Dios, que necesitamos una justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, que el hombre necesita poner su confianza en Jesús, que Jesús es todopoderoso y suficiente en medio de nuestra fragilidad. No sé si a usted le aterra, pero ayer me vi un homicidio aterrador aquí en nuestro país. Salió en las redes sociales. Hace años acostumbrábamos con mi esposa, mi Grace estaba muy pequeñita, e íbamos al Peñol, a la casa de campo de un hombre muy, muy bello, un anglosajón que me formó, y en el Peñol hay una represa y hay muchos barquitos y la gente va a turismo. Pero en estos días se suben a un barco una cantidad de jóvenes, les llaman niños porque son menores de 18 años, hombres y mujeres, y entran en una discusión con un joven, con otro muchacho, y comienzan ellos a decidir que lo lancen, y lo están filmando, y filman eso como una película de terror. Lo lanzan, lo tiran, y él se está ahogando. Ellos dan la vuelta y unos dicen: no sabe nadar, y se va. Pero aquí en Colombia ellos son niños. Si algo nos debe quedar claro a nosotros, es por la Escritura, es que el hombre y los seres humanos no somos más corruptos, es porque no estamos en tal
momento, situación, condición. Las condiciones propicias revelan el carácter caído del hombre. Y cuando Pablo dice que no hay justo ni hay un uno, él lo que busca es que el hombre entienda su necesidad de ir a Cristo. Si este jovencito que lanzan con toda sevicia, frialdad, si a este jovencito le lanzan un salvavidas, estoy seguro que él lo coge. Muestra el video del desespero y no hacen nada. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que el ser humano no puede librarse y necesita a Jesús, que es mucho más que un salvavidas. El hombre debería correr a Cristo, agarrarse de Cristo, y a eso es lo que se refiere Pablo cuando dice que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de la fe. O sea, que somos salvos creyendo en la suficiencia, el poder, la tenacidad de Cristo, quien es Él que puede no librarnos de una muerte, ni sino resucitarnos de ella misma. Qué crueldad, qué dolor tan terrible la imagen de estos días. Pero es mucho más aún la crueldad, la frialdad del hombre cada vez que escucha el Evangelio y Cristo le llama para salvarle y el hombre le desprecia. Algunos de esos hombres pueden ser familiares nuestros, vecinos, gente de aquí y de allá. Estamos rodeados de un mundo que se ríe de la única oportunidad, si la hay para sus vidas, que es Jesucristo. Y los judíos continúan con la discusión diciendo: yo soy judío, yo tengo la señal de la circuncisión. Nuestro padre es Abraham y él fue justo y justificado por sus obras. Ellos asumían que Abraham era justificado por Dios porque él gozaba de la señal del pacto y cumplidor de ella. Así que capítulo 4 continúa Pablo con estas preguntas. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Lo que está diciendo es que vamos a concluir que logró Abraham desde sus obras. Es lo que él está diciendo, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras o por sus obras o por el cumplimiento de la ley, tiene de qué gloriarse. Tiene de qué gloriarse. Lo que dice la gente, pues es que yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Cuando siento en mi corazón oro, cuando siento en mi corazón hago una penitencia o hago una labor social. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y podemos escuchar de personas altruistas, personas que dan de sus bienes, de sus recursos y que tienen fundaciones, y eso es aplaudido socialmente y es bueno que se haga todo esto. Pero esto solo tiene, digamos que una exaltación entre los seres humanos. En una ocasión Jesús, hablando de la hipocresía de la religión, que les encantaba orar en las esquinas, escogían el ángulo de las 4 esquinas donde todos podían ver, y oraban y lloraban y levantaban polvo y ceniza y decían: oh Señor, y hacían toda una forma de lamento y gritería para ser escuchados. Y Jesús, mirando a sus discípulos, dice: bueno, pues esa fanfarronería es vital en este momento. Esto es todo lo que ellos tendrán, la admiración y el aplauso de la gente que los ve, porque en el reino de los cielos eso no cuenta. Ahora Pablo está diciendo que si Abraham halló alguna admiración entre sus obras, sería una admiración dentro de sus coterráneos o de la gente que lo observó, pero no para con Dios, de ninguna manera con Dios.
Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice de Abraham? ¿Creyó Abraham a quién? No hay que leer rápidamente esto. Creyó. Y esto es el milagro en el corazón del hombre, creer. Por eso es que el Evangelio es como un misterio terrible, porque es imposible de abrazar al Padre por nuestra propia voluntad, y a la vez es tan sencillo como creer. Nuestro país está lleno de templos y de lugares de encuentro, de peregrinaje, de peregrinación, de la iglesia de Roma. Hay muchas catedrales, lugares donde en algunas fechas del año la gente va, algunos piadosos de rodillas, descalzos, caminan muchos kilómetros y se encuentran en un lugar para hacer penitencia. Pero no solo en el contexto de la fe religiosa de Roma, sino de muchos otros. Tengo entendido que aquí en el sur del Huila hay lugares de peregrinación taoístas y de otras formas. En Santa Marta, en la Sierra Nevada, hay un lugar donde van europeos, anglosajones y llegan a cierto lugar, y los indígenas le ofrecen una experiencia de inmersión a través de unas hierbas y unas sustancias, y duran hasta 8 días. Algunos han muerto en una experiencia psicodélica paranormal, donde los extranjeros dicen que van a otra realidad espiritual. Y lo creo. Creo que entran a lo ultratumba, a lo demoníaco. Creer es la puerta. O diría también, como una analogía, que creer es la mano vacía que se extiende o se levanta para recibir. No es como que tengo en mis manos algo que puedo dar al Señor. Solo mis andrajosas manos, sucias y vacías. Como aquel que levanta sus manos al Señor y dice: Señor, no tengo nada que darte, pero sin ti, Señor, solo estoy perdido. Creer. Hablando de Abraham, dice que Abraham creyó. Eso lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios. Creerle a una persona es bueno. Yo le creo a mi esposa, le creo a mis hijos, yo le creo a ustedes en algunos momentos. Ustedes me creen a mí en algunos momentos. Eso es lo que pasa en la vida, que creemos sí y no. Bueno, podemos tener razones, pero creer a Dios, todos deberíamos creer en Dios y creer a lo que Dios ha dicho. Pero fíjese, esa es la batalla de la fe y del evangelismo, la incredulidad. La gente no cree a Dios. Y sabe una cosa, para la gente no reconocer el evangelio de Jesucristo, como decían las abuelitas, achacan el evangelio a las denominaciones, a los púlpitos, a los pastores. Y dice, esos son temas de religiones de ellos, de esos grupos. No invitamos a que crean en nosotros. Crea en Dios y créale a Dios. Esto sería suficiente. Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. A veces los términos o la redacción no es tan amable para nosotros por la forma como nos expresamos, pero puede usar otra Biblia como la PDT, un lenguaje sencillo, y eso ayudaría mucho. Pero lo que está diciendo es que Abraham creyó en Dios, y ese fue el medio que lo puso en los brazos de Jesucristo. Y Jesucristo entonces lo sustituye, toma el lugar del hombre. Quiere decir, según el apóstol Pablo, que todos los seres humanos tenemos un mundo de necesidades, o un mar profundo de necesidades.
pero solo una salida. Y esa salida es creer. Suena tan sencillo, pero es lo más importante y es la única manera. Las comunidades que predicamos la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, casi siempre somos comunidades muy pequeñas. Y esto tiene su clara explicación. Esto no es tan agradable para el mundo religioso. Los seres humanos tenemos la necesidad de sentir no solo que somos aprobados, sino que lo logramos, que lo alcanzamos, por muchos factores. Desde la psicología clínica explican claramente todas las afectaciones que se pueden dar en un infante, como el maltrato, el abuso, la explotación, el rechazo y tantas situaciones adversas pueden crear en el niño una cantidad de traumas, inseguridad, miedos, desconfianza, dolor, al punto de que la persona se puede estructurar como un carro viejo que se va desbaratando en un camino y que busca cómo frenar sus inseguridades, pero entonces así lo explican. Y sin embargo, podemos nosotros entender que todas estas formas como llegamos a pensar concluyen en que nosotros vamos a construir nuestro futuro, y no solo terrenal, sino que si de pronto tenemos una opinión del futuro eterno, eso tiene que ver cómo nosotros mismos lo construimos. Por eso las iglesias más grandes no son aquellas fieles a las Escrituras, sino fieles a la humanidad. A la humanidad. Tú puedes, tú lo lograrás. Tú eres lo más importante para Dios. Cree en ti, confía en ti. Esa es siempre la manera como es gustosa para el hombre. O dígame usted, ¿cuántas veces no nos hemos tenido que enfrentar a una situación donde nos sentimos nerviosos, inseguros, y alguien nos dice: tranquilo, todo está bien, eres capaz, lo vas a lograr? E inmediatamente sentimos como una fuerza emocional que nos inspira y nos sentimos más seguros. ¿Eso no es alentador? Por supuesto, por supuesto. Y no es que esté mal darle ánimo a alguien, solo que en términos de nuestra salvación, ahí sí no es posible, hermanos. Ahí sí no es posible. Hay aspectos de nuestra vida donde quizás podríamos decir que podemos hacer algo, pero en nuestra relación con Dios no. Y detrás de ese esfuerzo de la religión por hacerle pensar al hombre que tiene esa capacidad de acercarse a Dios y de interactuar frente a frente con Dios, se esconde, por supuesto, la doctrina de Satanás: seré igual a Dios. El argumento del apóstol Pablo, poniendo como referencia histórica a Abraham, es que Abraham, el padre de la fe conocido así, no fue justificado por sus obras, sino que su obediencia, si quizás la pudiésemos estimar como una obra, esa obediencia y todo su testimonio público a lo largo de su vida es el resultado de que él creyó en el Señor. ¿Quién de ustedes aceptaría si acaso le dicen: deje su ciudad, deje su trabajo, deje todo su esfuerzo, todo lo que ha edificado en su vida, deje su familia, deje lo que le amarra y váyase? Pues ahí la historia y está documentado, un hombre que lleva muchos años recorriendo el mundo en bicicleta, caminando en bicicleta, y ya ha recorrido gran parte, y eso es interesante, es admirable, pero no es el caso de Abraham.
El caso de Abraham es el de un hombre a quien Dios le mira con compasión antes de la fundación del mundo. Lo escoge, lo predestina para ser salvo, y no solo eso, para que él fuese aquella primera figura que Dios usaría para la proclamación del evangelio a través de un pueblo. Pero este hombre nunca sentiría en su corazón regocijo porque se estimara tan fiel a la ley, sino que el testimonio de las Escrituras es que Abraham creyó en el Señor. Creer en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? Si usted cree en el Señor, recuerde, ahí me encanta mucho y lo tomo como una promesa. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que Dios le dio no a un judío, ¿recuerda usted? No a un judío. Este hombre, guardia de la cárcel, este hombre que no era judío, lleva lleva a los apóstoles. Antes se iba a quitar la vida, se iba a suicidar, se vio perdido, pero ahora encontró en el evangelio la salvación. Pero ¿cómo sucede eso? Tiembla la tierra, se abren las puertas de la cárcel, todo es malo para él, todo es terrible, y ahí en medio de eso Dios pone el querer como el hacer. Fe, creer. Y este es el misterio del evangelio, que no hay nada que podamos hacer para conmover a Dios, pero hay algo que le agrada profundamente a Él: que creamos en Él, que creamos en lo que Él ha dicho. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. El que trabaja no se le dice al fin de mes: mire, te regalo este dinero. Usted diría: no me está regalando nada, no me está regalando nada. Esto lo trabajé de lunes a el horario laboral que usted tiene, laboral. Y es lo que está diciendo. Al que trabaja o al que obra no se le cuenta el salario como un regalo, sino como ¿qué? El sueldo, como el sueldo. Es así, mire, esto es claro. 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No tengo que hacer ninguna aclaración aquí. Es tan claro esto, porque está hablando de que es creer la manera como alguien puede ser justificado. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: feliz, dichoso, afortunado, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Expiación. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y mientras la religión nos puede enseñar cómo es que desde nuestros esfuerzos podemos conmover el corazón de Dios, Dios dice: no. Otorgo salvación, otorgo expiación por medio del Cordero a todo aquel que cree en mí. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los judíos, la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, o sea, nosotros los que no somos de etnia judío? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? El tema es este: que Abraham fue aprobado delante de Dios mucho antes de la señal del pacto de la circuncisión. Recuerde que para los judíos la circuncisión era fundamento vital. Si no eras circuncidado, ni era judío,
ni gozaba del favor de Dios. Esa fue la gran discusión entre la iglesia del primer siglo, donde algunos judaizantes presionaban a los creyentes gentiles, aunque pudiesen recibir la salvación en Cristo Jesús, no obstante ellos tendrían que ser circuncidados y cumplidores de la ley. Ellos, ¿cómo pensaban que la cumplían? Pues fíjese que eso es tan extraño, y la Escritura dice que es imposible, pero hoy los adventistas del séptimo día y otros, y los judaizantes, quieren hacer pensar a la gente lo mismo, que es Jesucristo más que como los estándares de la ley. Yo les digo una cosa: sí que es posible que la cristiandad se dedique a reunirse los sábados, eso es posible, pero eso no significa que estén en el reposo de Dios, que es Cristo. Jesús es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, Él Jesucristo. Así que no se trata de si se come chicharrón o no, si hay transfusión de sangre o no, si se guarda este día o no, porque estas eran sombras de lo que había de venir. Y me temo yo que hay cantidad de personas que visiblemente o externamente expresan piedad por los estándares del Antiguo Testamento, pero su corazón está lejos del Señor. De esa manera el apóstol Pablo está hablando y está tratando de que el hombre comprenda que no hay manera de ganar el favor de Dios desde nuestros esfuerzos. Ahora en la mente o en el corazón del oyente podría darse esta inquietud moral. Entonces, ¿qué es la fe? Hablando de la fe como vida cristiana, ¿qué es el evangelio como experiencia cotidiana? Y podrían pensar que lo que el apóstol Pablo, o quizás yo, estoy diciendo es que no importa nuestra vida moral, no importa la obediencia a Dios, no importa la piedad, es solo creer. Pero es que creer, según las Escrituras, de ninguna manera separa al hombre con la nueva creación, con la nueva criatura, con la nueva vida. Creer en Jesús es vivir como Él vivió. Creer en Jesús es apartarnos de las maneras inicuas de vivir, porque no corresponden al Señor Jesucristo. Y sí que es claro que sin santidad nadie verá a Dios. Podríamos traducirlo de esta manera: sin Cristo nadie verá a Dios. Y Cristo es nuestra inspiración, Cristo es nuestro modelo, pero sobre todo Cristo es nuestro Señor. Y las demandas de Cristo son verdad, son puras y son para cada uno de nosotros. Así que Pablo no está diciendo que el creyente no debe anhelar la piedad. Lo que debemos entender es que creer condensa una vida piadosa, un reconocimiento de que no somos de este mundo. Voy a ir al versículo 11. Dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que él tuvo, estando aún incircunciso. Hermanos, el bautismo, la cena del Señor, el congregarnos, el orar, el estudiar doctrinas bíblicas, nunca van a suplantar o van a tener un lugar predominante frente a nuestra relación con el Señor. La fe, el creer, precede a todas estas cosas. Lo que digo es que es primero el creer, el confiar en el Señor. Así como la circuncisión fue una señal de una experiencia ya vivida en Abraham. ¿Cuál? La certeza del Señor,
de que Dios existe, de que Dios existía para Abraham y que Dios era el galardón de él, de Abraham y de su esposa Sara. En el siguiente aparte, desde el versículo 13, él va a hablar de cómo esa fe se hizo evidente mediante la fe, y él toma como referencia que Abraham ya era un hombre mayor, y dice en el texto como ya casi muerto, para decir que ya era un hombre muy anciano, que no podría fecundar, y hablando de Sara también como una mujer muy anciana y además de eso estéril. Y dice la escritura, Pablo argumentando con la historia de vida de esta familia, que ellos creyeron contra esperanza. Me encanta esa afirmación. Creyeron contra esperanza. Lo que está diciendo es que era mucho más que ilusorio, como una tontería, como Alzheimer ya, humanamente, un par de ancianos andando errantes y con el corazón palpitándoles, aunque algunas veces con nostalgia, orando y diciendo: Señor, ya estamos viejitos, pero tú has prometido, Señor, y tú lo harás. Y cómo Dios respondió. Ahora es muy importante que reconozcamos esto. Pablo no está hablando de la fe que puedo tener en Dios para mañana pagar los recibos de la energía, el agua y otras cosas. O la fe de que si Dios puede sanar a mi esposa de un tratamiento en que se encuentra. O la fe si Dios puede cambiar una realidad cotidiana. Por ejemplo, que usted abra su cuenta, vaya a su cuenta y le aparezca tanto dinero. Usted dice: pues esto es un milagro de Dios. No está hablando de eso. Sin embargo, está tomando como referencia es esto: que la fe salvadora en Abraham tuvo efectos en todos los aspectos de la vida de ellos, y que una prueba que ayudó a alimentar la fe y la confianza en Dios por parte de Abraham y su esposa es que Dios les prometió que les daría una descendencia. Pero fíjese, ese no es el objetivo mayor de Dios, ni el propósito más glorioso de Dios en Abraham, que tuviesen hijos, no, sino como creer fue la unión del corazón de Abraham, un hombre que Dios sacó de Ur de los Caldeos, y Sarai o Sara, una mujer que Dios sacó de ese mundo, y que hoy, hermanos, ellos gozan de la verdadera patria celestial. Ellos no están ni en el limbo, ni en un sueño profundo, ni dejaron de existir. Ellos son nuestros hermanos y son un ejemplo de una fe genuina. Creer. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no dice el que cometa homicidios, el que se porte mal en esta vida, la vergüenza social, ese tipo de engendros en esta vida no tendrán vida eterna? Dice: el que no creyere será condenado. Y esto es muy importante. Con esto concluimos con una reflexión muy necesaria. Hermanos, creer es lo que nos ha unido al corazón del Padre. Creer, y no creer en cualquier cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y mientras vamos caminando y nuestros años y días se van gastando y nos vamos yendo de esta tierra, hermanos, creer sigue siendo nuestra experiencia de vida cristiana. Creer no es una experiencia emocional. De hecho, creer a veces se expresa como soledad. Creer a veces se expresa con lágrimas. Creer a veces se expresa con ese dolor de Lot, que miraba las maldades de Sodoma. Creer muchas veces se expresa en un grupo pequeño de comunidad como esta. Creer a veces se expresa como el rechazo de los seres queridos, de la no comprensión de aquellos que nos rodean. Creer es un todos los días con el Señor. Y eso es lo que debemos recordar siempre a nuestros hijos.
y a todos aquellos que necesitan a Cristo, creer, creer, creer. Desde pequeño y adolescente me cuestionaba, ¿cómo sé que creo? Yo me preguntaba eso. Crecí en las predicaciones, escuchando a los predicadores y hablar de la fe. Yo decía, pero... Y decían, hoy van a aprender el misterio, el secreto de la fe. Y yo lo esperaba y terminaba el sermón y no me lo daban. Hoy lo sé. ¿Sabe qué es para mí creer hoy? Todos los días. Doblar mis rodillas, o levantar mi voz, o derramar mis lágrimas y decir, Señor, sé que has estado conmigo. Sé que has estado y que estarás. No importa cómo me encuentre, dónde me encuentre, qué me suceda, qué me sobre o me falta, has estado conmigo, Señor. Eso es creer. Y esa es la victoria del Espíritu Santo en mí, que no pende de cómo me siento, sino de la certeza de que Él siempre ha estado conmigo y con usted, mi hermano. Póngase en pie y le damos gracias al Señor. Gracias, precioso Padre, porque eres tú que nos escogiste. Y nos diste el querer como el hacer, el creer. Señor, somos afortunados. No hay manera de construir una muralla, una torre tan alta al cielo que pudiese alcanzar el estrado de tus pies y sentarnos contigo. Igual no. Sino por el contrario, no es subir, es descender, es rendirnos. Señor, hoy creemos que has estado con nosotros. Y Señor, creemos que estás con nuestros hijos a quienes les hemos sembrado el Evangelio. Y creemos que gran parte de este país es salva, porque este país, Señor, ha recibido el Evangelio. Creemos que el futuro de nuestro país no está, Señor, en las urnas electorales, sino en que el hombre ponga su confianza en Jesucristo. Eso lo sabemos. Y no pasa nada con todos los argumentos, discusiones y maltratos que hagan contra el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere bien será condenado. Porque no creer en los hombres está bien, pero dudar de ti es una infamia, es una vergüenza, y merece un aislamiento perpetuo. Pero hoy tú estás llamando a todos los hombres que se arrepientan. ¿De qué? De la incredulidad. El hombre cree en sí mismo, no cree en ti. Tú pides que no crea en sí mismo, no crea en su corazón, que ponga su confianza en ti. Hoy, Señor, te damos gracias. Estamos aquí porque tú nos has mantenido de pie. No ha sido, Señor, fácil este camino, pero ha sido seguro y lo será, porque tú estás con nosotros. Bendito eres Dios por siempre, Cristo Jesús. Amén.